Una de las preguntas más importantes que la gente se hace con frecuencia sobre las dos creaciones principales de la antigua Grecia, la democracia y la filosofía, es cómo interactuaron ambas o dónde se entrecruzan. En otras palabras, ellos preguntan cómo afectaron las opiniones y las enseñanzas de los filósofos al gobierno ateniense y a la creación de la democracia. Sin embargo, antes de responder estas preguntas, debemos crear una comprensión básica y común de quiénes eran los sofistas en la antigua Grecia, los amantes y practicantes de la filosofía, como también qué es la filosofía. Los sofistas, derivado de la palabra griega sofía, que significa sabiduría, eran en general individuos que ejercían el saber y el aprendizaje. En otras palabras, eran expertos en sus ramas de estudio. Por ejemplo, Pitágoras de Samos en las matemáticas, Tales de Mileto en la astronomía y Demócrito en la metafísica. Sin embargo, en la antigua Grecia, en el siglo V antes de la era común, la palabra se asoció con un nuevo tipo de intelectual, un maestro profesional que viajaba el mundo griego ofreciendo instrucciones en una amplia gama de materias, con especial énfasis en hablar en público y en vivir una vida equilibrada. Yo soy Jenner Elías y esto es Historicidad, un canal en el que mantenemos un registro del constante llamado tiempo, lo bueno y lo malo, con el punto y la esperanza de aprender a no repetir los errores del pasado. El surgimiento de esta nueva profesión, el sofista, fue el resultado de la creciente riqueza y sofisticación de las ciudades-estados griegas, especialmente Atenas, que exigía estándares educativos más allá de la comprensión básica de la aritmética, la lectura, la música y la educación física. La expansión de la democracia también, especialmente en Atenas, y la demanda de éxito en el ámbito político que ahora se requería de ciudadanos comunes, llevó a muchos a emplear a estos maestros deambulantes para aprender y desarrollar técnicas especializadas de persuasión y disuasión. Con el tiempo, esos maestros deambulantes desafiarían todo lo que se sabía en el mundo antiguo. Utilizarían la lógica y la razón para investigar el mundo natural, la sociedad humana y la moral. Al tratar de comprender a los sofistas de la antigua Grecia, es importante enfatizar la naturaleza individualista de la profesión. No pertenecían a una organización en particular, no pertenecían a un grupo o institución específica y no compartían creencias comunes. En cambio, lo que parece unirlos es solo el hecho de que basaban sus filosofías, sus creencias, en dos simples verdades. Número uno, que el universo, la tierra, el cielo, el mar e incluso nosotros mismos estamos formados o hechos de una manera ordenada y estamos sujetos a leyes absolutas e inmutables, leyes como la gravedad, que sería propuesta siglos después por Isaac Newton. Y dos, que las personas pueden entender estas leyes y por tanto el universo a través de la lógica y la razón. Una figura clave y uno de los primeros sofistas fue Protágoras. De hecho, Platón le atribuye la invención del papel del sofista profesional e incluso afirma que mientras que la actividad de sofistería ha sido practicada por poetas y otros expertos desde la antigüedad, Protágoras es la primera persona que se ha declarado abiertamente sofista y afirmó enseñar cómo lograr el éxito en la vida. Esto lo dijo en los diálogos socráticos. Entre los grandes logros de Protágoras está haber enseñado a Pericles, el gran comandante ateniense que haría de Atenas un imperio y la guiaría hacia una democracia más perfecta. Plutarco afirma que Pericles y Protágoras pasaban días enteros discutiendo un solo punto. También se le atribuye haber provocado una gran controversia por haber dicho que el hombre es la medida de todas las cosas, de las cosas que son, de que lo son, de las cosas que no son, de que no son. Una declaración que Platón tomó para significar que no hay una verdad absoluta, sino la que los individuos consideran verdad. Verán, Protágoras promovía una filosofía que se conoció como relativismo, que básicamente afirma que en cualquier asunto hay dos argumentos opuestos entre sí.
ya que él era un maestro de retórica y argumentación, era un maestro de debate. Para nosotros esto es sentido común, pero para los griegos de la antigüedad solo habían dos lados en las cosas, especialmente la vida pública, la verdad absoluta y las mentiras. Y nadie, ningún hombre que se respetase, nunca se atrevería a decir una mentira en público. Podía perder su honor, podía perder su vida por eso. Por ejemplo, si toman en cuenta cómo reaccionó Solón al ver la primera actuación de una tragedia de Tespis alrededor del año 563 antes de la era común, verán lo no acostumbrado que estaban los griegos a las obras ficticias. Después de terminar la obra, Solón básicamente interrumpió al dramaturgo y le gritó: ¿no te avergüenzas de decir tantas mentiras frente a tanta gente? A lo que Tespis respondió algo como: es una obra de teatro. Si lo haces en juego, mentir está bien, no es nada mal. Solón, siendo uno de los 7 sabios de la antigüedad, respondió: sí, si honramos y aplaudimos mentiras como estas, pronto las encontraremos en nuestros negocios o en nuestros contratos. En otras palabras, pronto la gente comenzará a usarlas en la vida pública y en el ámbito público, que es exactamente lo que Pericles hizo toda su vida política realmente. El relativismo básicamente dice que en cualquier argumento todo depende de cómo ves las cosas. Tu posición en una discusión es relativa a tus experiencias y de dónde vienes. Un ejemplo de esto fue presentado por el propio Pericles, el gran alumno de Protágoras, cuando se enfrentó a Tucídides, uno de sus mayores oponentes en el año 443 antes de la era común, por haber gastado los fondos que todas las ciudades-estados que eran miembros de la Liga de Delos habían almacenado en la tesorería de Atenas. Pericles gastó ese dinero que estaba destinado a la defensa común de todos los estados contra Persia, construyendo el Acrópolis, el Paternón y todos los hermosos templos por lo que conocemos a Atenas el día de hoy. Y ni siquiera consideró que ese dinero no era realmente suyo, ese dinero no era realmente de Atenas. Bueno, cuando se enfrentó a Tucídides, quien le preguntó en público, en la iglesia, y no me refiero a un templo, sino a la asamblea griega de todos los ciudadanos, que es de donde viene el término, porque todo ciudadano responsable se reunía ahí. Tucídides le dijo: ¿no crees que es inmoral gastar dinero destinado a la defensa común de todas las ciudades solo en nuestra ciudad, la ciudad de Atenas? A lo que Pericles le respondió: mientras proporcionemos la defensa contra Persia, ninguna de las otras ciudades debería preocuparse cómo o si gastamos el dinero. En otra ocasión, cuando lo pusieron contra la pared por haber gastado demasiado dinero construyendo el Acrópolis, cantidades que realmente habían enfurecido a la multitud contra Pericles, simplemente él le respondió a las masas: si quieren, yo puedo devolverles todo el dinero de mi bolsillo. Verán, como dijimos en el video anterior, Pericles era increíblemente rico. Y él continuó: y en lugar de tener el nombre de la ciudad inscrito en todos los edificios que acabamos de construir, yo puedo colocar el mío. Digamos que debido a su argumento, todos los que asistieron a esa reunión quedaron satisfechos con Pericles gastando tanto como él había hecho, ya que estaba elevando el nombre de la ciudad, estaba elevando el nombre de Atenas. Y Tucídides, el hombre que defendía la moralidad, el hombre que defendía la austeridad, el gasto responsable, fue condenado al ostracismo y expulsado de Atenas por un periodo de 10 años. Así de poderosa era y es el relativismo como herramienta política. Así de poderosas eran la filosofía y las enseñanzas de los sofistas. Aprender de ellos significaba fracaso o éxito en la vida pública. Y ahora que Atenas era una democracia, un gobierno del pueblo y por el pueblo, donde se esperaba que todos los ciudadanos participaran en la vida pública, nadie quería quedar luciendo mal o hacer el tonto. Un individuo que estaba mirando a Pericles y Protágoras en Atenas dentro de este periodo de tiempo, los años 440 y 430 antes de la era común, eventualmente se convertiría en el filósofo más influyente y principal entre ellos. Su nombre era Sócrates. Ahora, Sócrates motivó a sus alumnos a examinar sus creencias más individuales, utilizando un enfoque de preguntas y respuestas para analizar y comprender cualquier tema en su nivel más básico.
un enfoque que se llegó a ser conocido como el método socrático. No se sabe mucho sobre su vida, ya que no dejó ningún escrito. Sin embargo, las cosas que sabemos con certeza se deben a que fueron escritas por sus alumnos Platón y Jenofonte en los escritos que se conocen hoy en día como los diálogos socráticos. Entonces, ¿cuáles son algunas de las cosas que sabemos con certeza sobre Sócrates? Para empezar, el hecho de que era un hombre muy feo, al menos en sus últimos años. Pero la realidad está en que si termina siendo tan feo, de que es lo primero que mencionan en la historia sobre ti, es muy posible de que comenzaste de esa manera. También sabemos que vestía ropa rota y vieja y caminaba descalzo por la ciudad, algo que se menciona en la obra teatral Las nubes de Aristófanes, su contemporáneo. Finalmente, sabemos cómo murió. Fue ejecutado por los hombres de su amada ciudad al verse obligado a beber cicuta, un veneno, por criticar la posición política y moral de Atenas durante el reino de los 30 tiranos, por criticar la democracia como una forma de gobierno y por alabar a Esparta, el archienemigo y rival de Atenas. Oficialmente sería declarado culpable en el año 339 antes de la era común de corromper las mentes de los jóvenes de Atenas e impiedad o no creer en los dioses del Estado. Famosamente, mientras yacía moribundo, Platón dice que declaró que toda la filosofía es entrenamiento para la muerte. Su alumno, Platón, uno de los filósofos más grandes que haya vivido por derecho propio, crearía la primera escuela de filosofía en el mundo occidental, la Academia, en el año 387 antes de la era común. Y uno de sus estudiantes, Aristóteles, un hombre que pasaría 20 años de su vida en la academia, más tarde fundaría su propia escuela, el Liceo. Y poco a poco, esta idea de proporcionar una educación a los jóvenes sería aceptada en todo el mundo en la forma de la escuela, la secundaria, la prepa, el liceo, el colegio, de high school y eventualmente la universidad. Si disfrutaste este video, no olvides presionar el botón de like y hacer un clic en el timbre para que cada vez que haya un video nuevo seas informado de inmediato. Además, suscríbete si aún no lo has hecho. Soy Yanier Elías y esto es historia.